tema número 10, en realidad, campos magnéticos y fuerzas magnéticas. Vean, en los dos capítulos anteriores estudiamos la fuerza eléctrica y sabíamos que cada partícula estaba asociada con un campo eléctrico. El campo eléctrico era una cantidad vectorial que usa la partícula fuente para comunicar sus propiedades al espacio. Pues bien, resulta ser que al igual que existe la fuerza eléctrica, existe algo llamado fuerza magnética. Y nos vamos a dar cuenta que también existe algo llamado campo magnético. Pues con eso ya ustedes completan el estudio de una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, que es el electromagnetismo, porque en realidad no existe ni la electricidad ni el magnetismo por separado, en realidad existen como uno solo. Eso más adelante lo vamos a ver en capítulos posteriores cuando ya formalicemos la teoría electromagnética, pero por ahora vamos a ver la segunda parte de esto del electromagnetismo. Entonces, vamos a aprender sobre, primero, imanes. Vean, ustedes saben que los imanes tienen dos polos, un polo norte y un polo sur, usualmente. Entonces, los imanes están ligados al magnetismo. De hecho, esta fue la primera aproximación que los seres humanos hace siglos, décadas, nos dimos cuenta de que existía alguna interacción fundamental que provocaba que un material de forma tal vez mágica para los seres humanos anteriores atraía otro material. En este caso sería otro material magnético y metal. Entonces, ¿qué es el magnetismo? Bueno, el magnetismo es una interacción fundamental de la naturaleza. Vamos a aprender de imanes. Los imanes, los imanes tienen una propiedad muy interesante. Tienen un polo norte y un polo sur. Además, aprendimos que polos opuestos se atraen. Muy similar a cuando aprendimos sobre cargas, que cargas opuestos se atraen, cargas iguales se repelen. Bueno, igual acá, polos opuestos se atraen. Entonces, nosotros podemos ver eso de forma empírica. Sí, es muy, muy hermoso, de hecho. Pues resulta ser que ligado al magnetismo hay algo llamado B. B se llama campo magnético. El campo magnético lo vamos a ver formalmente en el siguiente capítulo. Ok, si ustedes ponen limadura de hierro, limaduras de hierro, o sea, pedacitos de hierro y ponen un imán, ustedes van a ver que de forma espontánea, las limaduras de hierro obtienen esta forma. ¿Qué es esto, chicos, chicas? Bueno, estas son las líneas de campo magnético. O sea, esas líneas son invisibles. Están ahí, es una interacción fundamental de la naturaleza, es increíble. Pero entonces, ¿cómo hacemos los humanos para verlas? Bueno, ponemos metalitos bien limados que te permitan visualizarlos. Entonces, efectivamente, vean lo que pasa acá. Vean que las líneas salen del polo norte, hacen una vuelta y ojo, algo muy importante, no es que salen del polo norte y entran al sur, no, es que las líneas de campo magnético dan toda la vuelta, dan vueltas, literal, dan vueltas. Entonces, ustedes están viendo de forma experimental las líneas de flujo de campo magnético. Entonces, eso de campo magnético existe y lo estamos viendo experimentalmente. De hecho, si algún día quieren hacer experimento, es bellísimo para sus, no sé, primos, hermanitos, hermanitas, etcétera, etcétera. Simplemente consigas un buen imán y luego, no sé, limaduras de hierro, bien, bien limadito. Y sin dar cuenta cómo el imán va a generar un campo magnético y las líneas de campo magnético se van a visualizar gracias a las limaduras de hierro. En resumen, el imán actúa como generador de campo magnético. El campo magnético genera líneas de campo magnético, es decir, líneas de flujo. Salen del polo norte, vuelven a entrar al polo sur y hacen toda la vuelta. Es decir, son totalmente continuas.
si son bastante diélectricos, se van a dar cuenta que eso parecía como si estuvieran circulando. Pues vieran que sí. El magnetismo está muy asociado con la rotación. Rotación, motor. Efectivamente, el principio básico de la construcción de motores es el magnetismo. Entonces, vean, tienen que tener cuidado con noten que yo puedo decir, mira, el imán forma un dipolo, es decir, tiene dos partes, una parte norte y una parte sur. Se parece mucho al dipolo eléctrico, ¿se acuerdan? Dipolo eléctrico era una carga positiva y una carga negativa. En magnetismo tienen que tener mucho cuidado, porque claro, si yo acerco una carga positiva a una carga negativa, por supuesto, se va a formar un dipolo, va a haber una interacción atractiva entre esas dos cargas. A esto se le conoce como dipolo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico salen de la carga positiva y entran a la carga negativa. Ahora, este dipolo, yo lo puedo separar muy fácil. Yo lo puedo separar y generar dos cargas aisladas. Una carga positiva y una carga negativa. Y eso se puede hacer de forma muy sencilla. De hecho, lo vimos en el capítulo anterior. Resulta ser que con los imanes, con el magnetismo, esto no sucede. Por ejemplo, si yo parto un imán a la mitad, la experiencia me dice que esa mitad va a formar ahora un polo norte y un polo sur. Y la otra mitad también va a formar un polo norte y un polo sur. Si yo ahora a esta mitad la vuelvo a partir, igual va a generar uno norte y uno sur. Es decir, el dipolo magnético existe como un solo. No puedo aislar monopolos. Es decir, yo no puedo aislar un polo norte de un polo sur. En otras palabras, no existe un monopolo magnético. Partir un imán a la mitad da dos imanes con dos polos, polo norte y polo sur. Y en serio, chicos y chicas, esto se estudia cada año y al día de hoy el ser humano no ha podido encontrar la existencia de un monopolo magnético. A diferencia de las cargas, que las cargas yo puedo decir, mira, si existe una monocarga, existe una monocarga positiva y una monocarga negativa totalmente aisladas. En magnetismo eso no sucede. Los dipolos existen como uno solo. Si yo parto un imán a la mitad, no aislar ni el polo norte ni el polo sur, simplemente se van a generar otro polo norte y otro polo sur para cada mitad. De nuevo, no existe tal cosa como el monopolo magnético, es en serio, eso es pregunta de toda la vida. Todos los años estudia y al día de hoy el ser humano experimentalmente no hemos demostrado que exista algo tal como el monopolo magnético. Ahora, sí, y vean la palabra que estoy diciendo, experimental. Chicos, chicas, el electromagnetismo es una rama de la física totalmente experimental. Primero hicimos los experimentos y luego, bueno, a punta de visión y muy buenos científicos, los científicos a partir de esos experimentos dedujeron leyes, como por ejemplo la ley de Coulomb, o por ejemplo ahorita cuando vemos la fuerza magnética. Pues es totalmente experimental, es en serio, un científico se tuvo que sentar, bueno, un científico en realidad fue un minion, probablemente el científico simplemente le dijo el minion al asistente, más o menos qué hacer y tomaba datos. Entonces, de forma aburrida, llegaba, hago experimento, tomo datos en Pitágoras, hago experimento, tomo datos en Pitágoras. Es como hacer una película en slow motion se dice, que es como, muevo partecita, tomo shot, muevo partecita, tomo shot y así. Así fue literal como dedujimos mucho del electromagnetismo. Entonces yo sé, creo que ustedes, es la palabra, pero en última instancia, la ciencia seguía por lo experimental y me gusta mucho, creo que no les enseñó un video de Feynman,
Creo que se lo puede enseñar. O yo se les enseñé el libro de Feynman. ¿En qué se trataba? De Feynman explicando cómo se crea una ley científica. Profe, Voy a yo creo poner, que no. voy a ponérselos. Creo que no. Feynman es uno de los científicos que gran parte de la comunidad científica admira. Es Feynman junto con el inventor el padre de la computación, Turing, la madre de los algoritmos también. How we would look for a new law. In general, we look for a new law by the following process. First, we guess it. Then we so don't laugh. Muy tonto. Y de hecho, ellos se ríen porque a gracia. Lo primero que hacemos los científicos es suponer. Planteamos una hipótesis. Ah, mira, esto se debe a esto, por aquello. It's really true. Then we compute the consequences of the guess to see what, if this is right, if this law that we guessed is right, we see what it would imply, and then we compare those computation results. Vean, y eso es fundamental. En última instancia, la naturaleza, el universo, es el que manda, digamos. Yo podré plantear una ley hermosa que describa todo el universo o tenga un libro que me diga qué va a pasar en el futuro, que si no estoy de acuerdo con la naturaleza, pues, sorry, o sea, tus palabras podrán ser muy bonitas, bellecillas, pero si no está de acuerdo con la naturaleza, lo desechamos. Y ese es el principio básico del método inductivo de la ciencia como tal que estudiamos en las ciencias básicas. To nature, or we say compared to experiment or experience, compare it directly with observation to see if it works. If it disagrees with experiment, it's wrong. And that simple statement is the key to science. It doesn't make a difference how beautiful your guess is. It doesn't make a difference how smart you are who made the guess or what his name is. If it disagrees with experiment, it's wrong. That's all there is to it. Okay. Esto literal es el principio básico de la ciencia de nosotros. Entonces,